Buenas tardes, mi nombre es Mónica Noguera. Esta exposición es para la práctica número 1 de la asignatura Regiones África y Asia. Y el tema a desarrollar que he elegido es la creación de instituciones financieras independientes en las regiones de África y Asia. Cuando hablo de instituciones financieras, voy a focalizar mi exposición en instituciones financieras de carácter público, como pueden ser en el reflejo occidental el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Obviamente organizaciones privadas hay en todo el mundo, bancos hay en todo el mundo, fondos de inversión o incluso inversión extranjera en las regiones de África y Asia, como todos sabemos, hay una barbaridad. Pero me quiero focalizar más en eso, ya no solamente en instituciones financieras que den préstamos para desarrollar una actividad empresarial o cierto proyecto, sino instituciones financieras que respalden a los estados en situaciones de recesión económica, en caso de necesidad de rescate, o incluso en financiación de proyectos para el desarrollo. En la diapositiva número 2 hablo de competitividad, desarrollo, ambición y utopía. A día de hoy no existe un banco africano como existe un banco europeo. No existe porque, bajo mi punto de vista, es todavía muy utópico que los países tan subdesarrollados a nivel político de estas regiones consigan ceder las suficientes competencias y soberanía que se necesitan para unificar todos los intereses y todos los poderes para conseguir el desarrollo de una región. Porque al final, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todos sabemos las críticas que han tenido a lo largo de los años, poca imparcialidad, de auspiciar los intereses de los principales financiadores de Naciones Unidas, etc. Pero yo quiero focalizar mi exposición en la posibilidad de crear un fondo o un proyecto multilateral de desarrollo para estas regiones que sea imparcial y que realmente no esté comprado por ninguno de los Estados miembros. Es por ello que considero que realmente en estas regiones tenemos las principales potencias en desarrollo actualmente. Tenemos China, tenemos India, tenemos países súper importantes como pueden ser los miembros de la OPEP, como puede ser Arabia Saudí, con intereses muy distintos entre ellos y a la vez con muchas discrepancias también, porque como todos sabemos, por ejemplo, Kuwait o Irán son enemigos de Arabia Saudí. Entonces, al final es muy difícil confiar en que te va a rescatar en caso de una crisis como tal una institución que probablemente la mayor parte de financiación proceda de uno de los estados poderosos que más dinero pueden aportarle. Entonces, esto es uno de los principales problemas que ha tenido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que probablemente tuviera un tipo de organización así si se creara en estas regiones. Luego, en la diapositiva número 3 hablo de si se creara una organización financiera a esta escala, habría que homogeneizar políticas económicas en términos objetivos, es decir, analizar el sistema global y analizar las capacidades de la región como tal, no de los estados, y así conseguir analizar todas las posibilidades y en términos racionales y objetivos siempre conseguir establecer la más rentable. Luego, obviamente, no podemos, los préstamos, por ejemplo, de un rescate como el que sucedió en Portugal y en Irlanda, no podemos dar préstamos con una alta concesionalidad a Kuwait, por ejemplo, para poner una base para extraer petróleo. Obviamente, al final, a largo plazo, un país que no tiene suficiente economía, obviamente sus préstamos tendrían que tener una baja concesionalidad o incluso nula. Luego también
Hablamos de la adaptabilidad a buscar ya no solamente los objetivos estatales de soberanía, sino también los objetivos de la región en conjunto, porque esto es algo que comento yo siempre, que es, tiene las mismas posibilidades o la misma repercusión en la escena internacional España como Estado soberano o España como miembro de la Unión Europea. Entonces, al final, tras la globalización, las organizaciones financieras internacionales son primordiales para el desarrollo y son primordiales para conseguir una suficiente repercusión en la escena internacional. Luego, en la diapositiva número 4, hablamos del intervencionismo. El intervencionismo es algo que siempre ha sido muy criticado. Las medidas proteccionistas van en contra del intervencionismo y la cesión de soberanía siempre suele tener bastante reticencia, sobre todo en países árabes. Pero ¿qué quiero decir con intervencionismo? Quiero decir que en el caso de que un Estado no esté gestionando sus cuentas como debería, en caso de que un Estado tenga demasiado gasto público, por ejemplo, que no va destinado a la población, pueda entrar la organización financiera creada con este objetivo para establecer unas medidas objetivas basadas en el análisis del sistema internacional financiero para así conseguir tener un desarrollo sostenible y también un desarrollo ciudadano, porque al final muchas ocasiones, con esto hago referencia, no quiero mojarme mucho tampoco en un tema tan base, pero al final hay muchos gobiernos en Asia y en África, incluso bueno en Europa también, pero hay muchos gobiernos, sobre todo en estas regiones, que pues no buscan el bienestar de la población, no buscan, si aumenta el PIB no se refleja en el PIB per cápita. Y esto son cosas que estamos viendo constantemente en estas regiones. Entonces, al final, el intervencionismo también supone la plena confianza del pueblo que va a ser intervenido en las medidas que van a adoptar estas instituciones financieras también. Luego también es muy importante la voluntad por el desarrollo común, como decía, ya no como estados, ya no el desarrollo de Arabia Saudí como tal, sino el desarrollo de África. Y el desarrollo de Arabia Saudí con África, pero si un estado africano es miembro de una organización financiera y al final aporta también capital y en el caso de que lo necesite recibe capital, quiere decir que ya no puedes pensar en tus intereses, también tienes que pensar en los intereses de toda la región. Y si tienes al lado un estado que necesita financiación, no le pongas la zancadilla a este estado para conseguir tus propios beneficios. Al final, eso que suele pasar también, es muy difícil llegar al nivel de tener una organización ya no solo financiera, sino una organización, por ejemplo, como la Unión Europea, donde las discrepancias con tus vecinos no supongan un aislamiento y un proteccionismo estatal, ¿sabes? Entonces, bueno, también lo que comentaba en el último punto de esta diapositiva, perseguir objetivos de la región, no del sistema global en su conjunto, porque al final es una realidad, vivimos en un sistema capitalista y los intereses del mundo son los intereses marcados por el eje norte. Si se crea una organización financiera y esta organización financiera está auspiciada por los intereses del eje norte, va a pasar lo mismo que lleva pasando desde que empieza la globalización, la acumulación de capitales. Cada vez hay más riqueza y cada vez la riqueza se acumula mucho más en los países desarrollados. Entonces, al final, quiero decir eso, que en el caso de la creación de una organización financiera para el desarrollo de estas regiones, tendría que seguir los principios y los intereses de estas regiones. Y si eso supone que no tiene que llegar Estados Unidos a Irán o a Irak para poner una base petrolífera y empezar a extraer el crudo, que ese país no ha tenido recursos para poder extraer, igual una organización financiera tipo Banco Mundial. Banco Mundial está destinado a financiar proyectos, es decir, Kuwait, por ejemplo, una zona de Kuwait tiene muchísimos recursos, pero no tiene carreteras o no tiene bases para extraer el petróleo, por ejemplo.
Entonces, una organización financiera tipo Banco Mundial dice, vale, pues tú necesitas esto, nosotros te damos un préstamo con cierta concesionalidad, obviamente, y así puedes desarrollar tu proyecto. Y entonces, una organización así para el desarrollo de proyectos, ya no solo para las crisis, porque al final un Fondo Monetario Internacional está más destinado a las crisis, pero realmente las crisis que ha tenido el mundo en los últimos años no han afectado a los países en vías de desarrollo de Asia y África como han afectado a los países desarrollados. Entonces, lo más importante para una organización de estas características sería la capacidad para financiar proyectos como tal. Luego también, pues las amenazas. Las amenazas es que la organización esté constituida por personas o por organismos con falta de imparcialidad. Eso es algo que estamos viendo en el sistema de Naciones Unidas todos los días y que eso es algo que también digo, tienen la oportunidad, estos países todavía tienen la oportunidad de copiar nuestros pasos, los pasos buenos que hemos dado, el mundo desarrollado, y aprender de los errores que hemos cometido. Luego también pues las políticas nacionalistas, al final es que eso que yo digo, en estas regiones hay demasiadas discrepancias. India y China no van a cooperar, de aquí a 20 años es imposible que cooperen, es imposible que estén en un mismo foro, es imposible que China aporte financiación en un foro que puede rescatar a India si tiene una crisis económica o si necesita un proyecto. Es imposible realmente. Entonces, por eso digo al principio de esta exposición que todavía es una utopía. Luego también, pues, lo que decía, el proteccionismo, la falta de visión objetiva, pues al final el contraste cultural, sobre todo de la cultura árabe, se basa mucho en el ensalzamiento del Estado, en el ensalzamiento de la cultura árabe, de la expansión, y de que intentar que todo el mundo piense de la misma forma. Y al final es súper importante tener una visión objetiva y decir, vale, igual es mucho mejor cooperar que intentar invadir o, ¿sabes? Una visión objetiva que no se deje llevar tanto por el sentimentalismo de patria, de cultura, de religión, y que se deje llevar más por la objetividad de ¿quieres desarrollo? ¿Quieres aumento de PIB per cápita? ¿Quieres un estado de bienestar? Pues igual tienes que dejar el proteccionismo, fomentar la inversión extranjera, crear empleos, etcétera. Luego también pues la posible corrupción. En los países en vías de desarrollo la corrupción está en la agenda del día siempre presente y al final es algo que por eso digo, la utopía, que es muy complicado, que bueno, se puede iniciar, o sea, es un proceso que hay que empezar, o sea, con esto quiero decir que es muy difícil, pero bueno, los retos al final están para afrontarlos y es muy probable, yo creo que ahora mismo no, pero que en unos años la Unión Africana, por ejemplo, llegue a ser tan sólida como es la Unión Europea hoy y que igual haya un fondo de desarrollo para estas regiones. No digo que no, digo que de momento me parece bastante complicado. Luego, aquí en la diapositiva número 6 hago una pregunta, lanzo una pregunta al aire que ¿es posible crear organizaciones financieras de carácter regional sin organizaciones de control de la actividad, organizaciones de protección de los derechos humanos, etcétera? Vale, la creación de una organización financiera que aporte financiación a ciertos proyectos está muy bien, genera riqueza para el país. Pero que se genere riqueza para el país no siempre quiere decir que la gente que vive en ese país vaya a tener mejores condiciones. Entonces, al final, debe haber un entramado tan complejo como el de Naciones Unidas. En Naciones Unidas tenemos la Organización Internacional del Trabajo, tenemos organizaciones que protegen los derechos humanos, tenemos el Fondo Monetario, tenemos el Banco Mundial, tenemos la Organización del Comercio, tenemos Naciones Unidas como tal, tenemos un montón de entramados que al final se complementan unos a otros para conseguir estos fines. Una organización financiera internacional sin un mecanismo de protección de los derechos humanos no serviría de nada, serviría para la acumulación de capitales en las manos de los ricos. Al final, Arabia Saudí consigue desarrollarse más todavía. ¿Y qué pasa? Pues que el príncipe saudí se acaba forrando más de lo que ya estaba y la población va a seguir viviendo en unas condiciones pésimas.
porque tal vez por eso los países subdesarrollados siguen siendo subdesarrollados, porque al final la acumulación de capital en las esferas altas de la política o del poder supone un problema al orden del día, y entonces pues al final yo considero que es bastante importante también la creación de mecanismos subsidiarios para la protección de los derechos humanos, para el trabajo, para la agricultura y para mil tareas más. Bueno, luego en la diapositiva número 7, la creación del Fondo para el Desarrollo. Yo creo que habría que establecer criterios bastante estándares, por así decirlo, marcar objetivos claros y, por ejemplo, decir, bueno, las personas que en los países que su PIB per cápita significa que se vive con menos de 2 euros al día, vamos a invertir en el desarrollo de puestos de trabajo, en el desarrollo de tal, pero siempre con objetivos marcados fáciles y tangibles, como esos, por ejemplo, $2 al día que me estoy inventando ahora mismo, para así tener una referencia sólida sobre ello. Y luego también obtener financiación de medios imparciales. Poco vale decir qué pasaría si una organización financiera en África está financiada por Estados Unidos. No voy a entrar en el tema, pero imagínense. Y luego ya, bueno, principalmente las primeras inversiones de este fondo yo considero que deberían de estar financiadas a, uno, fomentar la inversión extranjera, pero también a fomentar el autodesarrollo. Y con esto quiero decir, punto número 1 y más importante, creación de infraestructuras. Si no hay infraestructuras, no hay desarrollo. Si no tienes carreteras, si no tienes redes de agua, si no tienes conexión a internet, si no tienes nada. Entonces, infraestructuras y infraestructura de comunicaciones, que luego lo especifico un poco más, pero eso es primordial al final para el desarrollo. Y luego también desarrollo de plantas energéticas y aprovechamiento de los recursos naturales. Aprovechamiento de recursos naturales por el propio Estado, es decir, autoexplotación. No tener a Estados Unidos que te dice, venga, tienes aquí una planta petrolífera, yo te pongo la maquinaria necesaria para extraer el petróleo y yo me quedo el 90% y tú te quedas un 10%. No. Tener la capacidad suficiente para que una institución financiera te desarrolle ese proyecto y entonces con eso tú vendérselo a quien tú quieras. Comercio exterior, globalización, cooperación, me parece genial, pero obviamente que no te expolien. Entonces al final eso es algo que yo creo que ha pasado mucho a lo largo de los años y que es súper necesario tener en cuenta a la hora de desarrollar esos estados que necesitan desarrollarse independientemente, sin tener la mano del primer mundo, por así decirlo, siempre encima. Y bueno, como conclusión, me gustaría decir que al final creo que todavía queda mucho camino por andar, que a nosotros como país, como Estado, como región, como Europa, como Occidente, nos ha costado 2 guerras mundiales, mucha sangre y mucho sufrimiento llegar a ser lo que somos hoy en día. Y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son organizaciones que han tenido muchas críticas, muchas críticas, y todas ellas han venido por la falta de imparcialidad, porque al final la mayor parte de financiación que han tenido ha venido de Estados Unidos o de China, países desarrollados, y con unos intereses muy concretos, y al final eso se ha proyectado en los proyectos que han querido financiar en Oriente Medio, en los proyectos que han querido financiar en África, en Asia, etcétera. Entonces, al final, eso es algo muy a tener en cuenta. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Esta es mi exposición y un saludo, que tengan un buen día. Adiós.